Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más de su programa CEI en Contexto. En esta ocasión, pues estamos iniciando una serie de 3 programas sobre reforma del Estado y bueno, pues vaya que ha sido un tema que ha ido y venido, que se ha ido construyendo a partir del Congreso y que va a afectar la vida de todos los mexicanos, que de hecho ya empezó a afectarla. Y en este sentido, pues es necesario hacer una reflexión y qué mejor que poder hacerla con 2 especialistas que nos acompañan en esta ocasión y a quien tengo el gusto de presentar. En primer lugar, al doctor Pedro Salazar, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Y en segunda instancia tenemos también al doctor Benito Nasif, quien es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Benito, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Pedro. Bueno, pues como decía, el tema de la reforma del Estado es un tema muy amplio y trataremos de irlo desentrañando en estos 3 programas. Y bueno, sin duda, pues el primero que llegó, uno de los importantes que llegaron a la mesa, pues es el de la reforma electoral, que con bombo y platillo pasó por el Congreso, con bombo y platillo en un cierto sentido por lo que significó de lo que fue el que hubiera una reforma importante ya pasando por el Congreso, aunque pues con muchos moretones por aquí y por allá, y sobre todo también el hecho de que todavía hasta el día de hoy que se está grabando este programa, que no tengamos la publicación del COFIPE, no sabemos si que todavía no se ha llegado a publicar, y haremos reflexiones tanto si se publica, si no se publica, para que todos estemos en la misma jugada. Y creo que, si a usted les parece, Pedro, Benito, pudiéramos empezar pues justamente con este tema de la reforma electoral. ¿Qué se gana con esa reforma, tal como se hizo a nivel de Constitución? ¿Qué se pierde? ¿Realmente es lo que se esperaba? ¿Cómo salió? Yo primero haría una reflexión de carácter, digamos, político. Es decir, me atrevo a decir que la reforma electoral era la puerta de entrada a las demás reformas, ¿no? Salvo la fiscal, que digamos lo va por cuerda separada por su propia materia, naturaleza y demás. Las demás reformas me parece que pasaban necesariamente, si es que pasan, porque el tema electoral se resolviera. Esto no es menor, porque tenemos atrapados en el tema electoral muchos años, es decir, no es la primera vez que se pone sobre la mesa a discusión una reforma electoral, condicionando a dicha reforma el resto, y si no se dan las demás reformas, no sería la primera vez que solo se resuelve el expediente electoral y lo demás queda pendiente. Ese me parece que es como un primer dato. Después diría lo positivo de la reforma desde el punto de vista político. Creo que el acuerdo que estuvo detrás de la reforma constitucional es un buen dato sobre todo pues a la luz de lo que sucedió en el 2006 y de cómo, digamos, quedó el sistema electoral mexicano de maltrecho independientemente de las valoraciones puntuales sobre lo que sucedió ese año. Es decir, políticamente el tema electoral fue un tema pues muy zarandeado y que necesariamente pues requería de un nuevo pacto político para nuevas reglas e incluso eventualmente para nuevos nombres, ¿no? Decías que esto venía de hace años, atrás, la necesidad de una reforma electoral, pero bueno, sin duda las elecciones del 2006, Benito, pues fueron un parteaguas en ese sentido, como que claro, bueno, desembocan. Yo creo que la reforma es principalmente una respuesta política a la crisis electoral que vivimos después de las elecciones presidenciales del 2006 y es una forma de sentar a los principales partidos políticos y restablecer un acuerdo con el objeto de distender un poco un ambiente político sumamente polarizado y de abrir el camino hacia otras reformas. De hecho, la reforma electoral nace de forma paralela con la reforma fiscal, una reforma en la que estaba interesada la administración del presidente Calderón, y la otra reforma que, digamos, el principal interés lo tenían los partidos de oposición, tanto el PRI como el PRD, ¿no? Ahora, sí es importante explicar que esta reforma, la reforma electoral, tiene diferentes fases, ¿no? Primero transcurrió lo que podemos llamar la fase constitucional de la reforma, en la cual se modificaron cerca de 9 artículos de la Constitución. Es una reforma
integral, ¿no? Que toca el corazón mismo de nuestro sistema jurídico, que es la Constitución. Después viene la fase de legislación secundaria, por llamarla así, que es la del COFIPE, que culminó o está a punto de culminar todavía, esa historia no se termina de escribir, pero el Congreso aprobó justo antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones las adecuaciones al COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, antes de que concluyera el periodo de sesiones el 14 de diciembre. Y falta todavía que se publique, ¿sí?, el decreto de reformas al COFIPE. Después vendrá la fase de implementación que le corresponde al IFE, a los institutos electorales locales. Todavía la fase propiamente legislativa no culmina, porque las legislaturas de los estados tienen que aprobar cambios a sus constituciones, a su legislación local. Y luego va a venir la fase de implementación, luego hay una fase judicial que tiene más adelante. Entonces, hemos concluido apenas, o estamos por concluir, la fase de adecuación a la legislación secundaria, ¿no? Yo diría incluso algo más, abonando en lo que comentaba Benito, que estoy totalmente de acuerdo. Ahora solo se aprobaron las reformas a nivel federal al COFIPE, pero hay 9 legislaciones federales más que deben de ser modificadas como consecuencia de la reforma constitucional, y que no se han tocado. Es decir, 2, por ejemplo, netamente de naturaleza electoral, digamos, la legislación en materia de medios de impugnación, y lo que tiene que ver con delitos electorales, por ejemplo. Pero hay otras, porque esta fue una reforma, digamos, que tocó, como bien señala Benito, pues toda la lógica del sistema electoral mexicano, y esas leyes pues todavía no se modifican. Y ahí hay que ir con cuidado, ¿eh? Quizás, para beneficio del auditorio,